En Libertad Ciudadana sobre el tema del sistema tributario. Antes del corte le hacíamos a nuestro invitado economista Walter Puelles sobre la autorización que está pidiendo el Ejecutivo a fin de legislar en materia tributaria, y dentro de eso es introducir reglas que deben cumplir las exoneraciones tributarias, y hemos señalado que mucho se está manejando, que está en la mira las universidades privadas del país a fin de que paguen sus tributos correspondientes. ¿Tú qué piensas de eso, Walter? ¿Qué crees, qué impacto sería en la educación, o cómo crees que debería tomarse el tema del pago de los impuestos por las universidades? Bueno, aplicando el mismo principio que esbocé hace un momento de igualdad ante la ley, ¿no? Y el segundo, que era una neutralidad, ¿no?, ante los resultados de la misma. Deberían, si van a pagar impuestos, deberían pagar todas. Número uno, también deberían pagar las universidades públicas. Número dos, también deberían pagar las universidades privadas, pero no solo las que tienen ánimo de lucro, sino también las que tienen ánimo de no lucro, ¿no? Para que tu oyente entienda, una universidad como la de Lima o la Católica, ¿no es cierto?, son universidades sin fines de lucro. Sin embargo, sus pensiones no reflejan necesariamente esa animosidad, ¿no? Una universidad como la UPC, que es con fines de lucro, ¿no es cierto?, entonces bajo la ley paga impuestos. Una universidad como la de Lima no paga impuestos, ¿no? O una universidad como San Marcos, que tiene tantos ingresos, no solo a través del fisco, sino a través de tampoco paga impuestos. Entonces, la ley debería ser igual para todas, ¿no es cierto? Todas deberían pagar impuestos, ¿no? Entonces, por eso va impuestos bajos, que todas pueden pagarlo. Yo creo que debería pagar la Católica, debería pagar impuestos la de Lima, como debería pagar impuestos la UPC, las Alas Peruanas y San Marcos mismas. O sea, debería ser un impuesto para todas, no solo para unas pocas. Y además no se debería tener el temor de que estas universidades paguen impuestos bajo el pretexto de que si van a pagar impuestos va a incrementar el servicio educativo. Pues ya tenemos el ejemplo que tú has señalado de algunas universidades que sí pagan impuestos y sin embargo la pensión es mucho menor de los que aquellos que son denominados, claro, sin fines de lucro. Claro, o sea, no se refleja, ¿no? Se supone que una universidad sin fines de lucro debería tener un trato, pues, ¿no?, hacia la sociedad, no inclusivo, pero cuando tú ves las pensiones, ¿no?, de este tipo de universidades sin fines de lucro, no ves nada de eso, no se refleja nada de eso. Y además hay un tema sumamente importante, ¿no?, que los oyentes deben saber, que las universidades, su negocio no solamente es el impartir educación, sino hay muchas universidades, y en esto están las estatales también, que tienen servicios que no son educativos, sino se manejan como empresas, hacen otro tipo de servicios y tienen ahí ingresos. Has tocado un buen punto, ¿no? O sea, todas las universidades públicas tienen servicios de extensión, ¿no es cierto?, que compiten con los servicios privados, ¿no es cierto?, y que está bajo un régimen en el cual se evitan impuestos, lo cual se convertiría en una especie de competencia desleal, ¿no es cierto? Yo creo que igualdad ante la ley y luego principio de neutralidad, o sea, independientemente de los fines que tú percibes, tú debes pagar un impuesto porque estás consumiendo un servicio que el Estado te está brindando. Dentro de las materias que se pretende delegar está la modificación del Código Tributario a fin de perfeccionar el marco normativo vigente y de mejorar la competitividad del país. ¿Usted cree que, por ejemplo, pagando un IGB adelantado en la compra-venta de inmuebles, podríamos mejorar la competitividad del país? No, yo más bien creo que la competitividad del país va a mejorar si es que la calidad de los servicios públicos mejora. O sea, es decir, si el contribuyente recibe a cambio de lo que entrega algo de mayor valor. O sea, porque si tú vas a entregar 100 y vas a recibir como 70, o sea, no está eso contribuyendo a tu competitividad, independientemente de si la tasa es 20 o 30 o 40. O sea, tú das algo a cambio de recibir algo de mejor, de mayor valor. Tú entregas algo que valoras menos a cambio de algo que valoras más, ¿no? Cuando tú compras algo en una farmacia, en una bodega, tú entregas 100 a cambio de algo que valoras mucho más, por eso lo entregas. En el caso público no se da eso, ¿no? O sea, tú entregas 100 y lo que te llega a ti probablemente son 30, ¿no? Para, si queremos un poco cuantificar el tema. ¿A qué me refiero con esos 30? Es decir, tú no recibes una seguridad de calidad, ¿no es cierto? Tú no recibes una justicia de calidad, que son los dos elementos que quiere un ciudadano de a pie. Quizá no lo expresa abiertamente, pero realmente
la filosofía del gobierno sigue pensando que el problema acá es un tema de redistribución. Es que hay mucha gente que gana mucho, ¿no es cierto? Y a esos hay que obligarlos a que compartan lo que han producido con los que por alguna suerte del azar no están produciendo, ¿no es cierto? Cuando la filosofía debería ser cómo generar un marco para que todos produzcan. Y eso básicamente tiene que ver mucho con la seguridad del país, ¿no es cierto? Lima es una ciudad muy insegura, el interior del país ni que se diga, ¿no? Entonces, ¿cómo las fuerzas productivas pueden desarrollarse en un país donde los servicios del Estado no están cumpliendo su papel protagónico? Bien, tenemos tres noticias vinculadas al plano económico interesantes. Uno es la depreciación del real en Brasil, ¿no?, que va a causar impacto en las exportaciones brasileñas, porque Brasil quiere deshacerse de la competitividad china, ¿no?, que está destrozando a Brasil, y acá en Perú también. Ese es uno. Dos, la Corporación Andina de Fomento acaba de declarar al Perú hace unos minutos como América Latina como una de las regiones más excluyentes, Perú dentro de esto. Y en Argentina, Cristina Fernández acaba de imponer 1.500 millones de dólares de multa a Telefónica del Perú, a Telefónica de Argentina, perdón. Sobre este último punto, nos está debiendo Telefónica millones de dólares, las medios de comunicación también millones de dólares. Estamos hablando de impuestos. Sin embargo, la SUNAT se ha ido a cobrar a las bodeguitas de la esquina, se ha ido a fastidiar a los que tienen casa de playa en ella, ¿no? Ahora las intervenciones a los clubes deportivos son un cuentazo chino, porque sigue lo mismo de lo mismo. O sea, ¿en qué estamos, no? ¿En qué estamos, Walter? Mira, el tema que tú tocas de la depreciación de Brasil no me extraña, porque si tú agarras las estadísticas y ves cuál es la situación del Estado brasileño, tú vas a ver que el Estado brasileño y el Estado argentino, a diferencia del Estado peruano, que el año pasado ha tenido un superávit, o el chileno, que también ha tenido un superávit, tienes que Argentina ha cerrado el año con un déficit de nada menos de 3.3%, ¿no? Y Brasil también tiene un déficit de 2.6%. Y según las previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional, esas economías no van a tener un superávit por lo menos hasta el año 2017. Es decir, las proyecciones del FMI apuntan a que estos países no van a tener un superávit. O sea, sus gastos, ¿no?, van a seguir siendo mayores a sus ingresos. Entonces es obvio que en unos países como estos la moneda tienda, ¿no es cierto?, a perder su valor, ¿no?, que es algo distinto a lo que pasa en Perú, donde el FMI proyecta un superávit hasta el año 2017 de 1%, ¿no es cierto? Volviendo al tema, o entrando, mejor dicho, al tema que tú planteas de esta política de SUNAT, de atacar a los chicos, ¿no es cierto?, de cerrarles sus bodegas, sus locales, lo cual a mí me parece que eso debería ser algo inconstitucional, ¿no? O sea, porque cerrarle el local a alguien, ¿no es cierto?, a una tienda, por ejemplo. Perdón, tenemos una llamada, Walter, disculpa. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿no? Dime. Ya, correcto, continúa, disculpa. Sí, lo que te decía, cerrarle, por ejemplo, a una bodega, ¿no es cierto?, una bodega que no por alguna infracción, ¿no es cierto?, viene a la zona y le cierra. Número uno, le estás quitando la oportunidad de trabajo al dueño, que probablemente trabaje ahí, probablemente su sueldo dependa de esa fuente de trabajo. Número dos, estás comprometiendo a algún empleado que este señor tenga. Claro, tú dirás, no, pero el señor tiene que igual pagarle su sueldo a esa persona, ¿no? Claro, pero muchas personas no solo viven del sueldo, sino también a veces de la propina, ¿no?, que dejan los consumidores, y esa es una parte para mucha gente que es una parte muy importante de su sueldo. O sea, número uno, terminas afectando al dueño porque le estás impidiendo su fuente de trabajo, y eso debería ser declarado anticonstitucional. Y número dos, estás afectando a personas que no tienen nada que ver con esa infracción que este señor ha cometido, ¿no es cierto? Y número tres, es discriminatoria porque solamente estás afectando a la gente que tiene negocio comercial, ¿no es cierto? Un profesional independiente que por ahí da un servicio, no entrega su boleta, no entrega su factura, no hay forma como la SUNAT lo cierre. Entonces se convierte en una medida que afecta solo a un grupo de contribuyentes y no afecta a otros por la incapacidad de la SUNAT para cerrarle a algún elemento, es algo que le amarre las manos, ¿no es cierto? Entonces, un abogado, señor, usted no ha entregado factura, le voy a amarrar las manos, ¿no es cierto? Le voy a amarrar los pies para que no se mueva y para que no siga prestando servicios por 7 días.
Claro, sería ilógico, ¿no? Pero la verdad, o sea, no sé qué pasa con nosotros los peruanos, que, por ejemplo, nos quieren privatizar 2 empresas públicas y salimos a las calles. Cuando las empresas públicas, acá tengo yo un cuadrito que había traído, por ejemplo, una empresa pública como Petroperú, ya con el año 2011 es 2 años consecutivos que ha generado pérdida. El 2010 ha generado pérdida por 255 millones y el año pasado ha generado pérdida por nada menos de 174 millones de soles. Entonces, ¿ese activo genera algún valor a la sociedad? ¿Cuánto de gasto corriente, para empezar? ¿El gasto corriente de quién? En Petroperú, por ejemplo. No lo tengo a la mano, pero está claro que el gasto es más, ¿no es cierto? Supera largamente a lo que vende. Claro. De lo contrario no tendría una pérdida. O sea, acá tenemos 255 millones de soles que ha perdido esta empresa, ¿no es cierto? Que la dirige el señor Campodónico, ¿no? El año 2010 y el año 2011 tenía una pérdida de 174 millones de soles. O sea, es un activo que claramente no brinda ningún valor social. Claro. Entonces no sería mejor, imagínate, Luis, que tú tienes en tu casa, ¿no es cierto?, una lavadora que no usas, ¿no?, que no te genera ningún beneficio. ¿Cuál es el sentido que la tengas ahí arrumada, que te ocupen espacio, pero paralelamente tienes una deuda por la cual tú estás pagando intereses todos los años? Entonces, por ese activo te dan 100 y tú tienes una deuda de 100. Tú vendiendo ese activo que no te sirve, como el caso de Petroperú, y pagas esa deuda, te estarías ahorrando todos los meses pagar intereses por un préstamo, ¿no es cierto? Eso es igual con un país. Deberíamos deshacernos de estos activos que no nos generan un beneficio a nadie, porque están las cifras del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Y con esa plata pagas la deuda que tiene el Perú, que año a año, por la cual pagamos un servicio. Correcto. Hay una pregunta de un radio oyente que acaba de hacer telefónicamente, me dice que los colegios privados también cobran pensiones excesivas, algunos colegios privados vinculados a la Iglesia Católica. Entonces pregunta el radio oyente, ¿la Iglesia Católica qué trato tributario tiene con respecto al manejo de sus colegios? ¿No? Porque bueno, ya sabemos que existe un concordato que le permite ganar ahora al cardenal el sueldo del primer ministro, o sea, lo mismo que gana Valdés gana el cardenal Juan Luis Cipriani, etcétera. Pero en tema de colegios, ¿conoces algo sobre este tema? Claro, o sea, sí, no solo la Iglesia, cualquier institución en el país que inicie una institución educativa sin fines de lucro, ¿no es cierto?, está exonerada del impuesto a la renta, no va a pagar impuesto a la renta. Entonces, el Estado debería ser neutro frente a eso, es decir, yo si te voy a cobrar impuestos a unos, tengo que cobrar impuestos a todos, no puedo a ti sí, porque tienes un objetivo diferente al otro. Finalmente, beneficio es beneficio, toda acción está motivada por un beneficio. Si ese beneficio es lucrativo o no lucrativo, ese es tu tema, ese es mi problema. Yo como Estado te doy un servicio y por ese servicio me pagas, porque si voy a afectar a unos y no a otros, voy a terminar, ¿no es cierto?, generando una inequidad injustificada, porque unos van a pagar y otros sí. ¿Acaso a unos solo le das el servicio, a los otros no le das el servicio? Claro. ¿No?